En este vídeo os voy a contar la equivalencia entre unidades de superficie y unidades de áreas y también la equivalencia entre las unidades de capacidad y las unidades de volumen. Comenzamos por la equivalencia entre superficies y áreas. Áreas, hablando de áreas como hectárea, área y demás, no, porque las medidas de superficie también son medidas de áreas, ¿vale? Entonces lo primero que hacemos es ponerme mi escala en la que, como cada espacio entre unidades es una medida de superficie, serían 10 al cuadrado. Lo que se llevan entre dos unidades serían 10 al cuadrado, es decir, 100. Entonces, cada una de estas unidades se lleva 100 con la siguiente. Bien, también ponemos la escala de las hectáreas. Hectárea, becárea, área, deciárea, centiárea y miliárea. Esta escala se lleva 10 entre ellas. Las más utilizadas son la hectárea, el área y la centiárea. Las demás, bueno, existen, pero no se utilizan mucho. Bien, la equivalencia directa que conocemos es la de hectárea es igual al hectómetro. Una hectárea equivale aproximadamente a un campo de fútbol, para que os hagáis una idea en qué tamaño es. Es algo más que un campo de fútbol, ¿vale? Porque, por ejemplo, el Santiago Bernabéu tiene unas dimensiones de 105 metros por 68 metros y eso pues serán unos 7.000 y pico metros cuadrados, que no llega a ser los 10.000 metros cuadrados de una hectárea, de un hectómetro cuadrado, ¿vale? Pero bueno, para hacernos una equivalencia, cuando nos hablan de que se han quemado no sé cuántas hectáreas, nos puede valer. Bien, ¿quién se lleva 100 con la hectárea? Pues como se llevan 10 entre ellas, entre la hectárea y la decaárea, 10 entre la decaárea y la área, otros 10, pues hay 100 entre la hectárea y el área. Como hay otros 100 entre el hectómetro cuadrado y el decámetro cuadrado, tenemos la equivalencia. Un decámetro cuadrado es igual a un área, o una área es igual a un decámetro cuadrado. Igualmente, se lleva 100 la centiárea con el área y la equivalencia está entre el metro cuadrado y la centiárea. Pasamos a la equivalencia entre unidades de volumen y de capacidad. Primero, me escribimos las unidades volumétricas. Entre ellas, como son 3 dimensiones, se llevan 1000 entre cada una de ellas, 10 a la 3. Las medidas de capacidad serán, la voy a poner aquí, vale. Las medidas de capacidad son estas y se llevan 10 entre cada una de ellas. Aquí lo que tenemos que tener claro es que si yo construyo un cubo de 10 centímetros de lado, es decir, de un decímetro de lado, si yo construyo ese cubo y lo lleno con agua, exactamente me cabe 1 litro dentro. Entonces ahí tengo la equivalencia, que 1 litro es 1 decímetro cúbico, un cubo de 10 centímetros de lado, es decir, de 1 decímetro, ¿vale? Ese volumen sería 1 decímetro por 1 decímetro por 1 decímetro, 1 decímetro cúbico, y eso equivale al litro. Vale, como las medidas de volumen se llevan 1000 entre ellas, tenemos que buscar dentro de las medidas de capacidad unidades que se lleven 1000 con la central, con la del litro. Pues será el kilolitro y el mililitro. Kilolitro se lleva 1000 por arriba y el mililitro se lleva 1000 por abajo. Entonces aquí tenemos la equivalencia. Un kilolitro será el metro cúbico y un centímetro cúbico será un mililitro. Yo aquí os suelo recordar el tema de la piretal. Cuando vosotros tomáis el apiretal con una jeringuilla, son mililitros. A lo mejor por vuestro peso tenéis que tomar 5 mililitros de apiretal o 10 mililitros de apiretal. Eso son una jeringuilla o 2 jeringuillas. Eso es el tamaño de 1 centímetro cúbico. Si vosotros construís un cubo de 1 centímetro de lado, ahí tenéis más o menos lo de la jeringuilla. Aquí escribo la equivalencia y lo recuadro.
Bien, os voy a poner un ejemplo. Un ejemplo de pasar 1,23 por 10 elevado a 5 decímetros cuadrados a áreas. Bueno, lo escribimos. Multiplicamos por la primera fracción. En la primera fracción, mirad, yo no puedo hacer esto. No puedo decir directamente la equivalencia entre el decímetro cuadrado y el área, porque no la sé. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Primero, elegirme dentro de la escala en la que estoy la medida que tenga equivalencia con la otra escala. Entonces, me voy al decámetro cuadrado y digo que un decámetro cuadrado es 10 elevado a 4 decímetros cuadrados. Aquí he escrito todos los ceros, pero luego lo voy a reducir, ¿vale? Multiplicamos por la siguiente fracción y en la siguiente fracción ya puedo hacer la equivalencia entre el decámetro cuadrado y el área. Y como son medidas equivalentes, eso es un 1 en cada una de ellas. Se tachan las unidades y lo que me queda es lo que tenía partido de 10 a la 4. Áreas. Esto, potencias de la misma base, se restan los exponentes, entonces sería 1,23 por 10 elevado a 5 menos 4. 10 elevado a 5 menos 4, que será 10 elevado a 1, es decir, 12,3 áreas. Pasamos a un ejemplo de las otras escalas. Quiero pasar 1,7 por 10 elevado a menos 6 decilitros a milímetros cúbicos. Igualmente, lo primero que hago es intentar pasar del decilitro a uno de su escala que tenga equivalencia. ¿Cuál elijo? El mililitro. Un decilitro son 100 mililitros. Y ahora el mililitro ya tiene equivalencia con las medidas de superficie, que es la del centímetro cúbico. Es directa, un mililitro es un centímetro cúbico, y por último tengo que multiplicar para pasar a milímetro cúbico. Entonces, una tercera fracción, un tercer factor de conversión en el que paso de centímetro cúbico a milímetro cúbico, que se llevan 10 elevado a 3. Tacho las unidades y lo que me queda es 1,7 por 10 elevado a 6 por 10 elevado a 2 por 10 elevado a 3. Y esto ya milímetros cúbicos. Se multiplican las potencias de la misma base, 10 elevado a menos 6 por 10 elevado a 2 por 10 elevado a 3 será 10 elevado a menos 1. Me muevo aquí. 10 elevado a menos 1 milímetros cúbicos y esto es 0,17 milímetros cúbicos.